¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de las características histológicas de la mucosa bucal. Vamos a referirnos a las características histológicas del paladar y las características histológicas del tejido de la mucosa bucal que recubre la cara lingual de la mandíbula. Es importante señalar de que la mucosa bucal está constituido por epitelio y tejido conectivo, llamado también lámina propia o corio. A nivel del paladar, el epitelio es un epitelio poliestratificado plano queratinizado, inclusive tiene una capa de ortoqueratina, que es una queratina madura, una queratina dura, que le confiere pues características de protección, ¿verdad?, de resistencia a diferentes fuerzas que pueden ejercerse a nivel de esa superficie. Pero también la queratina le confiere características de función de barrera, es una barrera inmunológica, no permite la difusión de diferentes elementos químicos, toxinas, enzimas, etcétera, que pueden generarse a nivel de la superficie palatina. Y esto ocurre en el paladar duro, tanto en la parte de las rugosidades, que inclusive presentan un tejido fibroconectivo, inclusive la submucosa tiene gran cantidad de fibras colágenas que le dan pues esa resistencia característica a la mucosa palatina. Además, la mucosa palatina, por estas características, tiene una mayor capacidad de adaptación a las fuerzas que podrían ser exageradas a nivel de la superficie del paladar, de tal manera que esta capacidad adaptativa elevada hace de que cuando existen fuerzas que superan, ¿no?, las capacidades homeostáticas, pues inclusive se genera una hiperkeratosis y que inclusive se hiperplasia o también se engrosan las fibras colágenas, confiriéndole mayor capacidad de resistencia, mayor protección. A diferencia de la mucosa que está a nivel de la cara lingual de la mandíbula, que es más bien una mucosa constituida por un epitelio poliestratificado plano, pero no queratinizado, y además es delgado. Entonces quiere decir que al no tener queratina, esa función de defensa, esa función de resistencia a la fricción está disminuida o está anulada, y tampoco no hay una función de barrera, ¿no? Además, el tejido conectivo a ese nivel es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado. Entonces, cualquier elemento que incide sobre esa superficie o cualquier elemento que se introduce por difusión va a generar una respuesta inflamatoria casi inmediata. Entonces, esas son las diferencias importantes que debemos tener en cuenta nosotros cuando estamos en el paladar o cuando estamos en esa zona de la cara lingual de la mandíbula. Esto es importante conocer para poder nosotros vincularlo con las características clínicas.